¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días en esta, pues ya tardes, ¿no? Perdón, muy buenas tardes ya en esta mañana tarde, pues ya que uno no sabe ni a qué hora es porque nos tocó nubladito y les digo algo, me encanta este clima, así como después de este sol que quemaba hasta las uñas, ya, este clima se agradece y me da mucho gusto recibir a Agustín Guerrero, que esta entrevista ya me la debías porque es la reflexión, es el análisis de todo lo que aquí platicamos, lo que tú planteaste desde un principio. Dijiste, hablamos por el plan C, Agustín como buen general de todo el equipo de Morena, él es el secretario general de Morena aquí en Puebla, pues venías aquí y señalabas muy puntualmente los aciertos, los errores, cómo corregirlos, las preocupaciones que ustedes tenían, todo para aplicar el plan C. También, bueno, ¿no? Esta frase que comentaste, el resultado ordena las cosas. Entonces, pues ya una vez que pasó el examen el día de, ¿no? El pasado 2 de junio, y con estos resultados que sí sorprendieron en el sentido de que la gran mayoría, yo creo que ni ustedes, se esperaban un zapato así. O sea, zapato me refiero, ya sabe, todo para Morena. No ganaron los adversarios ni una diputación, ni federal, ni local, bueno, el Senado, pues, ¿para qué hablamos, no? No ganaron nada. O sea, fue cero. O sea, esto sí no me lo esperaba. Yo dije, bueno, pues aunque sea, ¿no? Los del orgullo, ¿no? Pues aunque sea 2 o 3, no dejaron nada, Agustín. Y bueno, y tu sonrisa no te cabe todavía, ¿no? En toda tu carita no te cabe. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Erika. Además de contento y satisfecho, obvio. No, muy contento, Erika. Muy buenas tardes al auditorio y gracias por la invitación para poder hacer un balance, un recuento de estos resultados, porque como aquí lo comentamos, todo resultado se construye, se va construyendo poco a poco, se van sumando variables. Nada es resultado de una sola variable, todo es resultado de saber combinar, de saber manejar los tiempos políticos, de poder evitar y reducir al mínimo los conflictos internos. Siempre hay conflictos porque es muchos los compañeros y compañeras que aspiran y no son todos los que quedan. Al final del día, pues, en el camino van quedando muchos compañeros que aspiraban a una representación, a poder ser candidatos y que al no quedar en esto siempre se da una situación de separación, de cierto recelo que se tiene que trabajar con ellos. Y en esta parte fue fundamental la actuación de Alejandro Armenta, ahora ya nuestro gobernador electo, porque inmediatamente que terminamos el proceso de selección de candidatos, tuvo el tacto político de reunir a los que no quedaron con los que quedaron, pues para que no tuviéramos sangría. Y yo te diría que fue una operación junto con la dirección del partido, junto con una comisión que integramos de aveniencia entre nuestros compañeros, que prácticamente nos entregó el 99.9%. No tuvimos fugas. Las poquitos compañeros que se fueron de nuestro proyecto, pues en realidad fue intrascendente. Entonces, esa parte fue fundamental. Perdón que te interrumpa. Hay varios puntos que sí te voy a ir interrumpiendo, sí, pero con esta, ¿no? Con esta intención, perdón. A ver, esto que acabas de decir es fundamental. Cuando tú comentas, nosotros reportamos que hubo pocas fugas en nuestras filas de militantes y aspirantes a candidatos y todo lo demás. A ver, yo sí te quiero preguntar, ya a toro pasado, sí es importante hacer este análisis porque aquí sale toda la verdad, absolutamente toda. O sea, es que tarde o temprano todo se sabe. O sea, como si no lo supiéramos, pero bueno, a ver, aquí tanto los adversarios de Morena, los equipos de Eduardo Rivera, de Mario Riestra principalmente, comentaban de que hacían incluso varias ruedas de prensa para anunciar, para mostrar que muchos de la militancia de morenistas se estaban sumando a su campaña. Y bueno, lo vimos y vaya, hasta era tan reiterado el mensaje de que morenistas estaban sumándose pues al equipo del PAN, del PRI y del PRD, que dices, o sea, tú sí te quedas pensando, dices, no, pues sí, ¿no? Y con eso de que son bravos los morenistas a la hora de defender, ¿no?
ahí sus candidaturas o sus simpatías y quien quede son bravos, organizan marchas, o sea, se mueven, protestan y todo eso. Dices, no, pues entonces sí se están dividiendo Morena. Esto realmente no pasó, pero a ver, ¿por qué entonces decían eso? ¿O los engañaron del otro lado? ¿O qué pasó? No, mira, estábamos en campaña, ellos querían mostrar esta imagen efectivamente de que había divisiones en Morena y presentaron 2 o 3 ocasiones ahí algunas personas. Cuando nosotros revisamos quiénes eran, cuál era su trayectoria, pues en realidad no era absolutamente gente que tuviera un liderazgo, un peso en Morena. Tan fue así que no tenían un liderazgo, que ninguno de ellos los integraron ni siquiera como candidatos a regidores, ¿no? O sea, los del PAN. Los del PAN, los del PAN y los del PRI, o sea, entonces tú presentas supuestamente liderazgos de otro partido que se suman contigo y bueno, estás esperando que los integren como candidatos, ¿no? No, los querían de bola de cañón. O sea, eso era básicamente el trato que les dieron a estas personas. Y en el caso de nosotros, aquí lo comentamos hace 3 meses, Erika, en esta parte del Plan C, que nos pusimos como objetivo lograr las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y las 2/3 partes de la Cámara de Senadores. Y aquí una noche, hace 3 meses, comentamos que nuestro objetivo era ganar las 16 diputaciones federales de Puebla. Aquí lo dijimos. Ya, como dices tú, al final del día el resultado ordena las cosas. Nosotros abrimos al partido, abrimos al movimiento, hicimos alianzas con actores políticos, con liderazgos políticos de Puebla, que todavía en tiempos muy recientes eran adversarios a nosotros, contrarios a nosotros, pero que la condición que pusimos de sumarse a apoyar la agenda de la Cuarta Transformación, como el elemento condicionante, lo aceptaron y bueno, se sumaron. Pero se sumaron para ser candidatos y para ser candidatas. Muchos de nuestros compañeros que ahora nos van a representar en el Congreso de Puebla, donde ganamos los 26 distritos locales, o sea, Zapato, donde ganamos los 16 distritos federales también, Zapato, ¿no? Que nos van a representar allá, nuestros 2 senadores de mayoría, fueron el resultado de un compromiso político de entender que lo más importante era el proyecto, o es el proyecto, y fueron compañeros que vinieron a ser candidatos y compañeras que vinieron a ser candidatas sobre otras propuestas que también de manera legítima aspiraban a esta representación y con los cuales tuvimos que hablar permanentemente para hacer entender que el objetivo era este planteamiento. Logramos eso, no solamente logramos los lugares en términos de cantidad, sino también un resultado electoral verdaderamente sorprendente, porque en el caso de la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum obtuvo 6 millones de votos más que Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Claro. Y en esos 6 millones de votos, la participación de Puebla pues, es fundamental, porque aquí obtuvo 2.150.000 votos, que son 350.000 votos más que Andrés Manuel hace 5 años, 6 años. El resultado para la gobernatura igual, o sea, Alejandro Armenta, nuestro gobernador electo, obtiene 1.950.000 votos, ¿no? De lejos, con el 1.200.000 de Marta Erika, ¿no? Claro. De lejos. ¿No? Sí, es el gobernador más votado. El gobernador más votado, sí. ¿no? Y tuvimos una participación incluso por arriba de la media nacional. La media nacional fue del 60% y aquí participó el 64% en promedio. Tuvimos lugares del estado donde participó casi el 70% del padrón electoral y tenemos un promedio del 64% que también estaba por encima. Muy participativos los poblanos. O sea, muy participativos. Eso sí estuvo padre, independientemente del partido por el que votaran, la participación, eso es lo que se estaba añorando, lo que se pedía, lo que se publicitaba, ¿no? Se invitaba, ve a votar, ve a votar. Una jornada electoral que en términos generales fue pacífica, bien evaluada, alegre, o sea, la gente salió sin miedo a votar, porque fue una campaña de contrastes, fue una campaña muy, muy polarizante, ¿no? Donde nuestros adversarios, bueno, todo el tiempo estuvieron descalificando a nuestro proyecto, ¿no? Con una campaña que aquí también lo comentamos, de guerra sucia, en lugar de ser propositiva, ¿no? Fue una campaña de guerra sucia. A esto me refiero, por ejemplo, que tenemos 3 semanas que pasó la elección, 3 semanas.
que fue la elección. Y yo creo que no hay una sola persona en Puebla que recuerde cuál fue la propuesta de gobierno de Lalo Rivera. ¿Qué proponía Lalo Rivera? Fuera de hacer 3,000 calles por el Estado, ¿no? ¿Cuál era su propuesta económica? ¿Cuál era su propuesta social? ¿Cuál era su proyecto de crecimiento y desarrollo de la población? No, nadie recuerda eso porque no lo hubo. Todo lo que hubo fue una campaña, pues, aduciendo que había mucha violencia, hubo montajes, ¿no? De Mario Riestra ahí en San Francisco Totimihuacán, que dice que se acercó una persona por atrás y que le puso precio a su cabeza, sin presentar pruebas. El hecho que sucedió en la casa, en la unidad habitacional donde vive Lalo Rivera, el fraccionamiento, que igual se prestó a muchas dudas, ¿no? Sí. Y que al final del día no influyó en el ánimo de la gente. O sea, al final del día la gente asistió a las urnas, participó, ¿no? Y yo te diría una cosa, para mí no fue una sorpresa el resultado. O sea, sí es muy alto, sí. Sí, para mí pero tampoco, aquí fuimos platicando. Cierto. ¿Ves? Las 3 veces que yo estuve aquí durante toda la campaña, aquí fuimos haciendo un detalle muy acucioso de cómo venían las cosas, ¿no? Y de cómo se estaban acomodando las estrategias. Aquí hicimos la primera declaración que hicimos de que íbamos a ganar la capital, fue contigo, ¿no? Sí. Y se recuperó la capital. San Pedro Cholula, nos faltó San Andrés, la verdad es que, bueno, son de los detalles que tenemos ahí, pero en general el objetivo de recuperar la zona metropolitana se cumplió. Recuperamos Cuautlancingo, recuperamos Coronango, se mantuvo Amozoc, se recupera la capital, se recupera San Pedro Cholula. Entonces, prácticamente tenemos un resultado en toda la zona metropolitana de San Martín Texmelucan, Atlisco, en fin, muy positivo. De acuerdo. Fíjate que rescato alguno de lo que tú estás ahorita mencionando, de tus reflexiones, Agustín, y mira, dijiste, fue una campaña sin miedo, pero sin miedo a votar, ¿no? Así o sea, el eslogan que manejó mucho Xóchitl Gálvez, pues no funcionó, no permeó, ¿no? La gente finalmente no le creyó ¿no? De crear un ambiente con miedo, ¿no? Entonces, su propuesta era sin miedo, pero fíjate cómo son las cosas, fue una campaña sin miedo, pero para salir a votar y a votar por Morena. ¿Cuál también es otra de las reflexiones? Porque se comentaba mucho de que Puebla era muy panista, sobre todo la zona conurbada, ¿no? Y esa era como que la gran disyuntiva, porque incluso también hubo un delegado especial que estuvo operando en esta zona por parte de ustedes, porque sí era la preocupación, era el enfoque. Oye, toda esta zona conurbada que es azul, ¿cómo la volvemos morena? Y la volvemos de manera, pero contundente, para que no se preste este discurso de que podría ser una elección de Estado, ¿no? Y que esto se solucionara en los tribunales, y recordemos que también ese era un planteamiento que hacían mucho Acción Nacional, y de tanto repetirse, pues muchos ciudadanos empezaron a creerlos. Bueno, no tantos al final y al cabo, porque ahí están los resultados, pero bueno. ¿Cómo fue el comportamiento de Morena? ¿Cuál fue el comportamiento del PAN? Digo el PAN porque es el principal líder de esta alianza, ¿no? Pues para no decir PRI, PAN, PRD, usted ya sabe a qué me refiero, ¿no? Que finalmente sí lograron hacer esta recuperación, y fue súper archirrecontra contundente, porque Pepe Chedraui, ¿no? La apuesta de la 4T, pues gana por 16 puntos, casi 17 puntos. Fue una rastriza a Mario Riestra. ¿Cómo lograron de pasar de aquí, de azules, de plano a vino tinto, de una manera así de contundente? Mira, lo primero es que lo que es la simpatía de nuestro movimiento en toda la zona metropolitana, se hizo un trabajo con ellos, se constituyeron comités de base, aquí también lo comentamos, nuestro objetivo era tener al menos un comité por cada sección electoral en Puebla en aquel momento. Terminamos con más de 15,000 comités de base en todo el estado. O sea, cuando nuestra meta eran 3,000,
terminamos con 5 veces más eso. Se oye mucho eso. Comités de base, ¿qué es un comité de base? Son compañeros que viven en una misma sección, o en una misma colonia, o en una misma unidad habitacional, y que con cada 10 conformamos un comité, 10 compañeras, 10 compañeros, se forma un comité, y la tarea del comité es hacer la visita domiciliaria a su entorno, ¿no? Para eso son los comités. Ya. ¿Esos son los siervos de la nación? No, ¿Los famosos? ¿O son otros? No, esa es una instancia de gobierno, no, este es el partido organizado. Bueno. Nosotros tenemos 120,000 afiliados en Puebla, y en el movimiento participan pues casi 800,000 personas, ¿no? Más los equipos de campaña de los candidatos. Siguen demasiados. Es que, mira, por ejemplo, ¿cuántos militantes hay del PAN en el estado? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Su padrón no está tan exacto, pero unos comentan que son 22,000, otros 18,000, ¿no? Digo, para poner un parámetro, ¿no? En comparativo. Si eso le está pasando al PAN, que es el principal partido adversario, opositor, etcétera, más fuerte, por así decirlo, cuando tú me estás hablando de que hay 15,000 comités de base, y entonces tú estás hablando de muchos miles, sí me llama la atención. ¿Cómo estás? O sea, ¿cuántos morenistas hay en Puebla entonces? Yo estimo, en términos del movimiento, arriba del 1,200,000. ¿De dónde saco yo esas cifras? Mira, en las encuestas, casi siempre todos nos vamos a la pregunta de usted por quién votaría. Sí. ¿No? Y entonces ahí medimos que trae 5 puntos, 10 puntos. Que, bueno. Pero hay otra pregunta que se hace también, que se le toma poca importancia, que es la identidad con los partidos políticos. ¿Y usted con qué partido tiene más identidad? ¿Con cuál se identifica más? ¿No? Y entonces, en esa pregunta, Morena trae, la gente que dice, yo simpatizo con Morena, yo me siento de Morena, es el 40%. ¿Cuánta gente se siente identificada por el PAN? 8% en Puebla. ¿Cuánta gente llegó a identificarse con el PRI en este proceso? 5%. Y de ahí ya, de 3 para abajo, ¿no? Todos los demás, Verde, PT, de 3 para abajo. Pero el hecho de que el 40% de la gente que entrevistes ya se siente identificada contigo, claro, esa gente va a ir a votar por ti. Esa gente es Morena, es nuestro voto duro, digamos, ¿no? Como se manejaba antes. Entonces, el 40% de lo que sacamos de votación, que fueron 2,150,000 con Claudia, el 40% pues es 1,100,000, ¿no? Más o menos, por ahí andamos. Entonces, ese es nuestro estado de ánimo. Nosotros entramos a la elección con 1,000,000 de votos, ya definidos por Morena, ¿no? Sí, yo la verdad sí, siempre te escuché muy seguro porque manejabas estos números. Uno también se da cuenta, no se crea. Yo creo que también, ¿a poco no? Cuando está uno platicando en el lenguaje no verbal, ¿no? En la mirada, en los gestos, todo eso incluye el lenguaje no verbal. Se da uno cuenta de quién nos dice la verdad y quién está blofeando, ¿no? Quién nos está, ¿no? Queriendo ver la cara. Y en este ejercicio que hago yo como periodista y muchos otros medios también, que la gente estuvo escuchándolos, viéndolos, ¿no? Sí, efectivamente, esta seguridad con la que tú comentabas, tus análisis, con números, y también, bueno, la mayoría de las encuestas serias ponían una patiza, que les iban a poner una patiza, efectivamente, de 20, 25, 30 puntos. No bajaban de eso. Entonces, cuando tú te das cuenta y conversas incluso pues, con estos líderes analistas que llevan estas encuestas y que lo han hecho en una praxis por décadas, entonces dices, ok, o sea, voy, ¿no? 2 palomitas aquí y platicas con la gente y dices, voy a votar por Morena, voy a votar por Morena. A mí me pasó algo muy curioso. Yo sí preguntaba, y todo el mundo me decía, yo voy a votar por Morena, o voy a votar por Pepe, voy a votar por Alejandro, o sea, ¿no? O sea, ya con nombres, porque los ubicaban muy bien. Entonces, cuando yo escuchaba, ¿no? a otros compañeros, otros colegas, diciendo de que no, que va a estar muy duro y va a estar muy cerrado, y que en la capital que sabe qué vaya a pasar, y, o sea, yo decía, pero ¿de dónde sacan esta información? Y la verdad, les digo una cosa, yo sí me llenaba de angustia, porque digo, no, algo estoy haciendo mal, porque entonces, ¿cómo es? O sea, bueno, mi chamba es dudar y estar, ¿no? Sí. Jalando la información. Ahora,
Tú con todos estos datos, sí puedes asegurar, dices, bueno, pues Puebla pues, dejó de ser panista, ¿no? Ahorita es morenista. Pero ahora, ¿cómo hacer que estos 1.200.000 aprox de morenistas se queden en Morena? Y no sea como una fuga, porque muchas veces la emoción, ¿no? Los gana y cuando vemos, ay, no, siempre no, mejor ahora la otra, voy a votar por. Te lo comento porque sobre todo en la capital se da mucho eso, el voto de castigo, y dicen, no, no me gustó, no, pues entonces voy a votar por el adversario. En Puebla Capital se da mucho esto. ¿Cómo hacer que 1.200.000 se quede con ustedes? Mira, manteniendo los principios del movimiento, nosotros decimos que somos un partido movimiento, no somos un partido electoral nada más, que cada 3 años o cada 6 años se presenta elecciones, como los hay. O sea, hay muchos partidos que durante 2 años y medio no sabes a qué se dedican, qué hacen, con quién se reúnen, qué proponen, qué plantean, nada, ¿no? Salvo algunos diputados que tienen ahí, que son la representación de esos partidos. Pero desaparecen de la realidad social, desaparecen de las comunidades. Morena es un partido movimiento. Decía Andrés Manuel López Obrador hace ya muchos años, cuando yo compartí con él la dirección del otro partido, que en el tiempo en que no hay elecciones hay que ir con las causas de la gente. La gente todos los días tiene vida social, ¿no? Tiene preocupaciones por el agua, por los servicios, por la educación, por la salud, por el empleo, el ingreso, por los requerimientos de los campesinos, en fin. O sea, la gente tiene su vida diaria y los procesos electorales son muy breves en la vida de todos nosotros. Entonces, en esos tiempos que no hay elecciones, nosotros nos desdoblamos como movimiento. Ahora mismo es no perder la iniciativa política. Siempre, aquí también es una frase que le insistí mucho, el que gana es el que mantiene la iniciativa política. Cuando tú pierdes la iniciativa política es muy difícil recuperarla. Toda esta campaña, la iniciativa política la impuso Claudia Sheinbaum y la impuso Alejandro Armenta. En el estado de Puebla fue Alejandro Armenta el que fue marcando la agenda, marcando los temas, marcando el ritmo, ¿no? Si tú no pierdes eso, ya no como campaña electoral, sino ahora como movimiento, pues vas a mantener una cohesión muy alta, ¿no? De presencia de nuestros simpatizantes, de los miembros del movimiento en las comunidades. ¿Qué viene ahorita en lo inmediato, por ejemplo? Ajá. Este resultado nos dio prácticamente un constituyente federal y un constituyente en el estado de Puebla. ¿A qué me refiero? A que esa mayoría que se tiene va a poder reformar, si quisiera, toda la Constitución General de la República, sin platicarlo, sin negociarlo, sin comentarlo con otro partido político. Sí. Es un constituyente, ¿no? No se hizo así la convocatoria, pero el resultado fue ese. Lo mismo en Puebla, nosotros tenemos de saque 26 de 41, más 4 plurinominales que le están asignando a Morena, estamos hablando de 30 de 41, que representa el 75% del Congreso del Estado. Para reformar la Constitución de Puebla se requiere el 64%, 66%, entonces pues tienes 10 puntos más para poder hacer una reforma a todo el marco legal de Puebla sin platicarlo con el PAN o con el PRI o con el que esté ahí, ¿no? Lo mismo a nivel federal. Entonces, ¿qué se ha anunciado en esto del Plan C? Llevar adelante un conjunto de reformas que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por no tener esa mayoría en las cámaras, no fue posible llevarla adelante. Ahora ya se anunciaron varios temas. Son temas complicados, no son temas así sencillos. La reforma al Poder Judicial pasa por que desarrollemos ahora mismo una intensa campaña de información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con todos nuestros compañeros que quedaron electos y los que tenemos vigentes en este momento, vamos a dedicarnos todo julio y agosto, la nueva legislatura entra en septiembre, todo julio y agosto para hacer una intensa campaña en todo el estado de Puebla, todas las regiones, todos los municipios, para irles a informar de qué se trata este paquete de reformas, qué es lo que queremos cambiar y por qué se quiere cambiar y qué va a ganar la gente con estas modificaciones al Poder Judicial, a toda la política social que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum. O sea, a partir del próximo año, si se hace la modificación en la Constitución, las
250,000 mujeres de Puebla que están entre 60 y 64 años van a recibir un apoyo de una pensión directa en una política de atención de bienestar para las mujeres. Todos los jóvenes y niños que están en la escuela pública de preescolar, primaria y secundaria van a recibir también una beca para que no sea por razones económicas que abandonen la escuela y que tengan un apoyo que les permita pues estar ahí y aprender y aprovechar el tiempo en la escuela. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos niños están entre preescolar, primaria, secundaria, ¿no? Que ya el próximo año van a recibir una beca de manera directa a ellos, ¿no? Les van a dar su tarjeta a los papás, a los tutores, pero para los niños. Estamos hablando más o menos de 300,000 niños que ya el año próximo van a recibir este apoyo. Entonces tenemos que ir a informar, explicar cuál va a ser el procedimiento una vez que se haga la reforma, para que ya el próximo año, el próximo ciclo escolar, estén en estos programas. Se anunció también por parte de la doctora Claudia Sheinbaum una reforma a la ley del ISSSTE, que tiene que ver con las pensiones del retiro de los trabajadores, que lamentablemente en nuestro país las pensiones se nos quedaron muy atrás, muy atrás. En el 2009, en 1997 con Ernesto Zedillo se hizo una primera reforma, y luego en el 2009 se hizo una segunda reforma para que las pensiones se tasen en UMAS y no en salarios mínimos, ¿no? Ay, sí, qué relajo. Y ese hecho de que estén los UMAS, ¿no? Como medida en las pensiones, pues hace prácticamente que sean pensiones que pierden por esa sola transferencia alrededor del 40%, que si fuera medida en salarios mínimos, ¿no? Entonces, esa también es otra reforma que tenemos que ir a informar. Y hay una que es muy importante para el Estado de Puebla, que es una reforma al artículo 2 de la Constitución, que es el reconocimiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Puebla tiene el 24% de su población es indígena, el 24% de la población, y es una reforma para otorgarles la categoría de sujetos con derecho público, con derecho a la propiedad, con derecho a la elección de sus gobernantes y con derecho a su territorio, ¿no? Y con el derecho a ser consultados sobre cada proyecto que puede impactar su entorno, su medio ambiente. Me refiero, por ejemplo, a los proyectos de minería, ¿no? Que de pronto llegan y se implantan, devastan los territorios, devastan el medio ambiente, ¿no? Y las comunidades pues no tienen mecanismos de defensa. Esta reforma va a garantizar que antes de que cualquier proyecto se autorice, tiene que ser consultada la comunidad y tiene que ser incorporada al proyecto, ¿no? No pueden más dejarlos de lado en todo este proceso. Entonces, viene otra reforma electoral que habrá que explicarla también, que es que ya no va a haber reelección, ni para diputados ni para presidentes municipales. En caso de que se apruebe, entrará en vigor en el 2030, o sea, no en la elección del 27, pero ya se estaría planteando ese tema, aunque eso es parte de una reforma más de fondo, porque es el régimen político electoral que también tenemos que irlo a explicar. Entonces, ¿a qué me refiero en esto? Que todo lo que viene para adelante, ¿no? Tiene que ir de la mano de informar, de hacer asambleas, de hacer reuniones en los pueblos, en las comunidades, porque toda reforma al final del día es para bienestar de la gente, o debe de ser para bienestar de la gente. Toda reforma ahora que hemos tenido ha sido para perjudicar a la gente, y por eso no informan. Cuando se aprobó aquella reforma del FOBAPROA, lo querían hacer en lo oscurito, nada más con los puros diputados, les dieron una lana para que aprobaran eso, y al final estamos pagando tú y yo y todo México, claro, 35,000 millones de pesos cada año para personas que no lo necesitan, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que las reformas que se hagan en la Constitución sean para beneficio de la población, pero para eso hay que ir a explicar antes, que nuestros diputados sean efectivamente la voz de las comunidades, la voz de la población, y no su opinión personal como expertos, que muchos de ellos lo son, ¿no? Pero que tiene que ir acompañado con tomarle el pulso a la sociedad. Entonces, para que nuestro partido vuelva a tener buenos votos en el 27, necesitamos trabajar todo el 25 y todo el 26 en
esta reorganización de la vida pública, que es lo que estamos llevando adelante. Entonces, vamos a hacer movimiento 2 años, todo el mundo va a tener tareas, responsabilidades en cuanto a la información, a la organización de las comunidades, y si tenemos esa capacidad organizativa y de coordinación social, pues podemos esperar en el 27 también un muy buen resultado electoral. Es decir, nosotros ya estamos trabajando desde ahorita el resultado electoral del 27. No nos tenemos que esperar a que llegue el año electoral, sino desde ahora mismo. Ya pasó el 24, nos fue muy bien, ya bajamos la cortina en ese tema, y ahora todo lo que viene para adelante es trabajar el resultado del 27. Y es que, bueno, ahorita escuchándote en esta reflexión que haces, ya vislumbrando el 27, con un trabajo que se piensa aclarar, se empieza a ganar la simpatía, ¿no?, de la población, ¿no?, a través de todas estas reformas que han sido, híjole, ¿no?, el objeto de estudio de todos los medios de comunicación, de los grupos de poder, juristas, etcétera. Incluso, bueno, la repercusión en el mercado internacional, pues también se ha sentido, y que si el dólar, y que si no, todo eso estamos así como perplejos todavía, que si son buenos, que si son malos estos cambios, sobre todo en el poder judicial, ¿no? Estas reformas que también se ha dado mucho de qué hablar, y ¿sabes qué? Tienes que venir para explicarnos qué onda con el Poder Judicial, pero eso es aparte. Entonces, escuchando todo esto y la manera de que ya están trabajando, y luego se preguntan los adversarios, ¿por qué perdimos? ¿Y por qué perdimos tan feo? Realmente han perdido esta escucha, esta sintonía con la gente, y bueno, no se trata de hacer, ¿no?, leña del árbol caído, pero ¿cuántas veces medios de comunicación, ¿no?, y sectores sociales, organismos empresariales, de la gente, colectivos, se los dijeron? Y sí es preocupante porque entro ahorita en materia de otra cosa que te quiero preguntar. Sí se ve a una derecha, a un PAN o a unos adversarios que no saben ni por dónde les llegó el tráiler. O sea, aún ahorita, que son después de 3 semanas, como bien lo mencionaste, 3 semanas de la elección, por ejemplo, la presidenta del PAN no salió a dar la cara para decir, hicimos mal esto, hicimos mal lo otro, vamos a reagruparnos, vamos a hacer... No, al contrario, ahorita están viendo de a ver quién se queda en la dirigencia y que sea el mismo grupo compacto del yunque. Y bueno, esto ha desatado a todos los infiernos de los propios panistas, porque ni quien se quiera meter ahí, nada más estamos viendo ahí los guamazos tan durísimos. Y en eso están, y de verdad sí es preocupante porque, a ver, no hay contrapesos. O sea, ¿dónde está? Sí se requieren de voces críticas, de una oposición fuerte, con propuesta. Si bien perdieron, ok, pero que se vea una esperanza de renovación, de que, bueno, pero a la otra nos ponemos las pilas. Eso no está sucediendo. Y la verdad es que, bueno, yo ni panista soy, pero sí estoy muy preocupada. Y aquí, en donde estás tú sentado, se han sentado todos los panistas, y todos ellos están sumamente angustiados por lo que viene. Entonces, a ver, de tu lado, este exceso de representación, ¿no? Estamos hablando de una sobrerepresentación en todo, o sea, a nivel federal, estatal, ¿no? Los congresos, los ayuntamientos, pues, ¿no? Ahora sí que, ¿no? Debajo de cada piedra hay un morenista, ¿no? Hay un simpatizante 4T. Esto a mí sí me preocupa, o sea, que todo, para donde voltees, ¿no?, sea vino tinto. ¿Dónde podría estar la autocrítica? Porque esto también se puede perder cuando tienes un poder total, ¿no? Como en los 70s, 80s, de ¿a qué hora es? Las que usted diga, señor presidente. ¿Cómo evitar que esto pase en Puebla? En Puebla.
Mira, hay varias cosas. Bueno, primero con nuestros adversarios, yo creo que ellos tuvieron 5 años para tratar de explicarse qué pasó en el 18, sacar una lección, sacar conclusiones, corregir cosas que seguramente dejaron de hacer o hicieron mal y prepararse 5 años después para regresar a la competencia. No lo hicieron. O sea, hoy nos queda claro que fueron 5 años donde perdieron el tiempo, donde no pudieron generar un proyecto, donde no pudieron proyectar un liderazgo político más atractivo. Al final del día, la candidata que pusieron era lo que había. O sea, ya vas viendo los demás y dices, durante 5 años no pudieron construir una figura que sustituyera a Ricardo Anaya, ¿no? Que tuvo más votos, y en el caso del PRI a Toño Meade. Entonces, llegan a la siguiente elección, el PRI sin candidato a la presidencia, ¿no? Y es muy difícil, cuando tú no tienes un candidato que vaya por tus colores, decirle que votes por el del otro partido, de la alianza. Es muy complicado eso, ¿no? Y ya que te digo del PRD, digo el No, PRD, ese ya ni hablemos. ni registro. Y tiene su explicación todo esto, porque mira, ahora van a tener otros, por lo menos 3 años de aquí a la elección intermedia para entender qué les pasó. Dios. Y 6 años para la próxima presidencial. Y sí tienen que hacer un esfuerzo de análisis a esa situación. ¿Qué es lo que yo creo que viene? Mira, viene un nuevo régimen político. El régimen de la transición tenía un diseño de 2 partidos grandes, ¿no? Ninguno con mayoría absoluta, pero 2 partidos grandes que eran el PAN y el PRI. Solitos no tenían el 50% más 1, pero la suma de los 2 les daba el 66%, porque eran 2 partidos, uno del 35, otro del 30, y luego le sumaban al PRD para legitimar eso, y entonces tenían un régimen político de 2 partidos grandes y un partido que avalaba los acuerdos de estos 2 grandes y le daban unas migajas y unos cuantos puestos, y con eso se cerraba el modelo de un modelo de la transición. Bueno, eso en el 18 voló, y en el 24 ya se confirmó. Entonces, en el 18 Morena saca más del 50% de la votación, Andrés Manuel el 53%, ahora Claudia el 59% de la votación, más nuestros aliados andamos cerca del 70%, ¿no? Entonces, hay un nuevo régimen político. Lo primero que tienen que entender el resto de los partidos es que ese modelo de la transición de 2 partidos soporte ya es letra muerta y va a cambiar en la Constitución. Eso ya socialmente está así en los hechos. ¿Qué significa eso desde mi punto de vista? El PRI fue el partido de la tercera transformación. Fue el partido de la Revolución Mexicana. A el PRI le correspondía llevar a la agenda de la Constitución del 17 y los acuerdos después de la Revolución Mexicana. Esa era su función social. Sí. Nosotros estamos hablando ya de la cuarta transformación. En la cuarta transformación, el PRI no tiene papel, el PRI no tiene una función social, porque su función social fue en la tercera transformación, ¿no? Entonces, ese partido se agotó ideológicamente y se agotó políticamente cuando en el 2018 iniciamos la cuarta transformación. Y por eso vemos al PRI cómo se hizo chiquito. Del 18 para acá, perdió prácticamente todas sus gobernaturas. 14 gobernaturas perdió el PRI, del 18 al 24. Le quedaron 2, Durango y Coahuila, que son más bien testimoniales. Sí. Seguramente en la próxima elección se va, porque en esta elección las senadurías de mayoría las ganó Morena, en Durango y en Coahuila, ¿no? Teniendo ellos el gobierno del estado. Entonces ya es un mensaje de por dónde viene la cosa. Entonces, el PRI ya dejó de ser de tener una utilidad social, porque el proyecto de la cuarta transformación no tiene acomodo, ¿no? Entonces, yo creo que en la siguiente elección, en la del 27, el PRI se va también, ¿no? El PRD ya se fue. ¿Qué queda? Queda el PAN, pero el PAN tiene que asumir que es la voz de la derecha, sin vergüenza, o sea, sin estar ahí evadiendo la ideología de ellos. Hoy la ideología dominante en el PAN de Puebla es el yunque. Sí. Y me parece que es dominante en muchas otras regiones del país, porque esta vertiente ideológica de la derecha conservadora, más recalcitrante, es hegemónica en Guanajuato,
es hegemónica en Aguascalientes, es la que lleva la voz en Querétaro, o sea, en los bastiones del PAN, Chihuahua, es la misma corriente. Entonces, tienen que asumirse abiertamente que es un partido de derecha. Se necesita, porque hay mucha gente en el país que sí piensa así, ¿no? Y que quiere tener una representación y quiere tener un instrumento político que los represente en los órganos del Estado, ¿no? Claro. Pero lo tiene que hacer abiertamente, no andarse ahí con disfraces, o sea, asumir de cara a la sociedad cuáles son sus causas, cuáles son sus posturas políticas y no andar zigzagueando. Al PAN, en sus alianzas con el PRD, significaba zigzagueo, sí, porque es otra agenda. El PRD, por ejemplo, está a favor del aborto y ellos no. Y entonces, en ese tema, ahí andas así, ¿no? Como sí, claro, robalitos zigzagueando. La agenda del PRI también era distinta a la del PAN. En muchos temas sociales es distinto el enfoque del PRI. Y lo mismo, ¿no? Entonces, el PAN se desdibujaron los tres. En este proceso de supuesta alianza electoral, lo que tú viste fue un desdibujamiento ideológico de los tres, ¿no? Bueno, ya pasó este proceso y yo creo que este país sí necesita una derecha clara, con agenda, con proyecto, con ideología, ¿no? Y que sea la que se oponga a el avance de la izquierda, que es al final del día sí, el escenario que viene. Entonces, ahora, ellos estarán en condiciones de hacer esa reflexión, esa autocrítica, porque al final del día quienes llevaron al fracaso fueron ellos. O sea, claro, ellos son los que tienen la ideología, tuvieron los cargos, las direcciones políticas y entregan un desastre de números. Un desastre de números. Entonces, tienen que hacer esa evaluación. Yo te decía cuando iniciamos la plática que el resultado ordena. ¿Qué ordena? Ordena que lo que se hizo bien, palomita, hay que consolidarlo, ¿no? Si tienes un equipo dirigente de candidatos que funcionaron, en fin, hay que darles la oportunidad de que se desarrollen, de que se crezca el proyecto. Si un dirigente entrega mal los resultados, se va. O sea, los dirigentes nada más están para 3 años y para conducir una elección, ¿no? Claro. Entonces, o lo hacen como candidatos o lo haces como dirigente partidario. O sea, al final del día es lo mismo. Algunos desde una trinchera, o sea, Lalo Rivera condujo el proceso de la campaña del PAN en Puebla, ¿no? Siendo candidato, él condujo el proceso, claro, acompañado de la dirección de su partido, ¿no? Al final ellos son corresponsables del resultado. ¿Cuál es el resultado? Un fracaso total, ¿no? Entonces, ¿con qué cara quieres seguir los próximos 3 años? Lo tendrán que resolver ellos, ¿no? No es sencillo, no es un tema sencillo, porque también dentro del PAN tampoco hay oposición, ¿no? Los partidos políticos tenemos lucha política, ¿eh? O sea, no somos monolíticos. Claro. Adentro de los partidos políticos tenemos una diversidad de pensamiento, compartimos una causa, compartimos un estatuto, las reglas, en fin, pero se vale pensar diferente, se vale, ahora sí que hacer planteamientos de por dónde entrarle a resolver los problemas. Eso se va. Hay disputa política, ¿no? En el PAN la hay, pero no ha emergido un grupo mayoritario que venga a darle cauce al PAN después de esta elección, ¿no? Entonces, bueno, pues es cosa de ellos, ¿no? Es una voz más fuerte que la del Yunque o equiparable, ¿no? Mira, tiene que ver con el modelo de partido. Yo aquí alguna vez te comenté, nosotros tuvimos un proceso electoral en Morena donde participaron 3 millones de mexicanos. Hace año y medio, en el 2022, aquí en Puebla participaron 120,000 personas en la definición de nuestros congresistas, nuestros consejeros, el comité ejecutivo estatal, o sea, 120,000 personas. Cuando participa tanta gente, es muy posible la renovación, o sea, es muy posible que se dé una renovación, porque hay muchas caras nuevas. Ahora, llegaron muchos compañeros con nosotros en este proceso de campaña. Yo te decía, más de 1 millón de simpatizantes, ¿no? Que quieren verse representados en el partido. Los liderazgos que tienen muchos de nuestros candidatos, que ahora ya son electos, ¿no? Se tienen que reflejar dentro de la estructura del partido. Y yo estoy claro que eso va a ocurrir. No es un asunto de que tú te pares en la puerta y digas, ya no entra nadie, ¿no? Sí, claro. Pues ya entraron y ahora que se queden, ¿no? El PAN tiene un diseño distinto de partido. Es un partido de puertas cerradas, es un partido de familias, es un partido de abolengo, es un partido de jefes, ¿no? Es un partido cerrado. ¿Cómo te explicas que habiendo tenido 2 sexenios la presidencia de la República, con Fox y con Calderón,
el partido no creció. O sea, ¿a poco no había gente que quisiera participar en el PAN que gobernaba en ese tiempo? Sí, sí había. Pero el modelo del PAN es, tú eres simpatizante, entonces te apunto en una lista y ahí te vas educando, en fin, te puede pasar 10 años, 15 años, ¿no? Adherente le llaman, ¿no? Son adherentes. Los adherentes. Que no son miembros, que no tienen derechos plenos, no tienen derecho de votar nada. Son más los adherentes que los miembros del partido. Los activos. Sí. Y luego, para que pases de adherente a miembro del partido, te necesita proponer un consejero estatal o un consejero nacional. Claro, Esa cuentagotas. Entonces, las familias que controlan al partido son los que van decidiendo, pues, quién va a entrar, ¿no? Entonces, ¿a quién dejas entrar? Al más cercano a mi corazón, al más cercano a mi ideología. No voy a dejar pasar a alguien que venga a darle una sacudida al partido, ¿no? Es decir, este modelo de partido, dados los tiempos actuales, dada la competencia, ¿no? ¿Cómo lo ves en este país? O sea, en este estado, ¿es un modelo caduco o puede ir retomando fuerza, ¿no? Algunos países europeos, pues la derecha, pues la ultraderecha, como que está agarrando su segundo aire. No lo sé. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el modelo del PAN ya es obsoleto. Creo que es una vieja discusión que tuvimos en los sistemas de partidos políticos, son los partidos de cuadros contra los partidos de masas, ¿no? La izquierda ha tenido de los dos, ha tenido partido de cuadros, o sea, con una idea que le llamamos la vanguardia, el partido es la vanguardia, y entonces son los mejores de la sociedad, y son muy poquitos, pero tienen tanta visión política que hacen que toda la masa que tiene menos visión se forme atrás de ti, ¿no? Entonces, esa es una visión que se aplicó. Y tenemos partidos de masas, también ha habido partidos el Partido Comunista Chino de la época de Mao Zedong, era partido abierto, era otra cosa. Bueno, nosotros cuando decimos somos un partido movimiento, combinamos las dos cosas, combinamos nuestra estructura con formación política, con capacitación, ¿no? Pero masiva, y al mismo tiempo es un partido que recoge causas de todo tipo de la sociedad. En el caso del PAN, este modelo que tienen de un partido cerrado, un partido de cuadros, un partido de una antesala muy larga, ¿no? Para poder entrar, le queda lejos a una masa de mexicanas y de mexicanos que tienen una vocación de derecha, ¿no? Es muy, bueno, ahí están los 10 millones de votos de Xóchitl Gálvez. 16. O 16 millones de votos. 16 millones que no son pocos, ¿eh? Es una barbaridad de votos. Sí, claro. Y esos 16 millones de votos se ven reflejados en un partido de 200,000 militantes. No checa, nomás no checa, ¿no? O sea, 200,000 repartidos en 32 estados, claro. Te quedan los números que tú dabas. Y Puebla es un bastión del panismo. O sea, Puebla tiene... ¿Seguirá siendo hoy con estos Con todo, sí, o sea, ¿qué le queda al PAN? Como gobiernos Aguascalientes, pero Aguascalientes es un estado de 3 distritos electorales, chiquito, sí. ¿No? Querétaro, igual, un estado de 5 o 6 distritos electorales. Guanajuato, que de hecho nosotros sacamos más diputados ahora en Guanajuato que el PAN. Sí, ¿no? Es cierto. Chihuahua, ya les ganamos Yucatán. O sea, el PAN se volvió una manchita en el Bajío, ¿no? Sí. El PRI igual, 2 estados en el norte, gobierna más MC con Jalisco y Nuevo León que ellos, ¿no? Y párale de contar. Entonces, yo creo que la reflexión del PAN, y no les voy a cobrar asesoría, pero la reflexión del PAN tiene que pasar por un rediseño de su partido. Tienen que transitar, abrir las puertas, ¿no? A que aquel que tenga un sentimiento y se identifique con la ideología y con el programa del PAN, que entre, porque la única manera de renovarse de un partido es abriendo, cuando los partidos se van haciendo chiquitos, y eso fue lo que le pasó al PRD, que el PRD se volvió un partido de tribus, donde las cúpulas empezaron a tomar todas las decisiones, se fue haciendo chiquito. ¿Para qué entro a un partido que ya no tienes tu oportunidad de desarrollo político? Porque está copado por 10 personas, 15 personas, ¿no? Hasta que hace crisis eso. Hizo crisis. O sea, yo creo que el PRI y el PAN tienen que verse en la crisis del PRD, reflejados en esa crisis de desaparición. Entonces, ahora, ideológicamente,
sí se requiere tener un partido de derecha fuerte, serio, sólido, ¿no? Representativo, claro. y que para que toda la gente que tiene esa orientación ideológica, pues se sienta, tenga un mecanismo y un instrumento para hacer valer su manera de ver las cosas. En una sociedad democrática eso es legítimo, ¿no? Pero sí, me parece que sí pasa por que en un Congreso Nacional del PAN rediseñen ese partido. Si no hacen ese rediseño, la tendencia a seguirse haciendo pequeños, ahí está, no hay manera de revertir eso. Me parece, desde mi punto de vista, que pasa por una rediseño del PAN. En el caso del PRI, no tienen función social. El PRI ya no tiene ninguna función social. Va a haber un nuevo régimen de partidos. El PRI le apostó a compartir el poder con el PAN. El PAN ya no le sirve tampoco. O sea, el PRI al PAN ya no le sirve. Lo que le pudo haber dado ya se lo dio, ¿no? Y no le dio mucho. No le dio mucho porque pues, ahí están los números, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad social del PRI? Al lado de la derecha, como se acomodó, ninguna. Y en Morena, pues que se vengan los militantes, pero ya como partido no tiene ninguna función social. Entonces yo creo que el PRI también ya está en una fase para la próxima elección de ir al 3%, ¿no? Entonces, vamos a un rediseño de un nuevo régimen político donde vas a tener un partido con más del 50% de la preferencia electoral y de la preferencia social, que va a realinear el modelo de representación política. Por eso hablamos de la desaparición de los plurinominales, ¿no? De desaparecer 200 plurinominales y desaparecer 32 diputados de lista, 32 senadores de lista, y que vayamos a una representación política directa, ¿no? Por territorio. Entonces, es un tema que vamos a tener tiempo para discutirlo. Es un nuevo régimen político. Ya nos diste ahorita una clase de ciencias políticas, es un nuevo sistema de partidos políticos que me encanta. A ver, Isidro Florentino dice, hola, buenas tardes, dice, los estoy siguiendo desde Tehuacán, dice, solo acordarles que cada presidente que pasa por sus propuestas siempre son lo de la gasolina, el narco, y siempre lo dicen y más cosas. Ok, muchas gracias Isidro por tu comentario, muchas gracias de verdad Agustín Guerrero, me encanta platicar contigo, este programa debería de durar, pero 3, 4, 5 horas, de verdad, se me quedan incluso varios temas siempre aquí en el tintero, pero pues ni modo, así será y te esperamos próximamente para seguirle dando seguimiento, ¿no? A toda esta nueva política que estamos viviendo a nivel nacional y obviamente en Puebla igual hay que actualizarnos, hay que ver cómo se están moviendo las cosas y cómo como ciudadanos podemos participar en ello. Por lo mientras ya lo hicimos, 64% del electorado fuimos, ejercimos nuestro voto y lo hicimos de una manera muy contundente. Eso está muy bien, eso está muy padre, pero nuestra función como ciudadanos no nada más queda esa, de, soy un buen ciudadano porque fui a votar. No, necesito un compromiso mucho mayor porque los retos que vienen para esta nación y para Puebla, híjole, ¿no? Están duros. Muchísimas gracias, Agustín. El gusto es mío, Erika. 2 cositas nada más. El 23 de julio vamos a hacer el foro de justicia social. Van a venir senadores, diputados, expertos, académicos, magistrados, ministros. Vamos a discutir el tema aquí en Puebla de los 7 foros que se van a hacer a nivel nacional. 7. Uno cae aquí en Puebla, el día 23 de julio, sobre justicia social, y te estaré mandando la información. Yo voy auditorio justamente para promoverlo, ¿no? Sí, claro. Y lo segundo es una tarea que acabamos de acordar la semana pasada en el comité, que lo quiero compartir, porque tiene que ver con estas cosas que hemos aquí platicado, que es hacer la memoria de la elección. Nosotros ya estamos trabajando como Comité Ejecutivo Estatal en la memoria de lo que fue todo este proceso electoral, con todos los componentes que tiene un proceso, hacer una memoria de análisis, que explique los resultados, que explique al adversario, que explique el contexto, los momentos, porque para la dirección que viene después de nosotros, que vamos a elegirla ahora el próximo año, en el octubre de 2025 toca la nueva dirección, pues entregarle para que le sirva como un elemento de análisis para la elección del 27, que eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Ganando o perdiendo, tienes que hacer tu memoria del proceso electoral y tratar de explicar todo lo que ahí ocurrió para que la generación que viene atrás de ti
tenga esos elementos como elementos de valor, como elementos indicativos de por dónde es el camino que hay que seguir. De acuerdo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Agustín Guerrero, muchas gracias por su compañía, por sus mensajes. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales. Chécate Los Conjurados, te va a gustar. Muy buenas tardes. Bye.